siempre voy con Jesús, porque tierno me guía, Él conmigo está. Buenos días, hermanos y hermanas. En esta mañana vamos a tener esta introducción acerca de la obediencia. Este tema es muy profundo, pero es muy beneficioso para nosotros en nuestra vida, porque sabemos que carece el mundo de esta palabra. La gente hace todo menos obedecer. Y en esta mañana quiero darles una explicación. ¿Qué es la obediencia? Porque sabemos que la obediencia es muy importante en los trabajos, en el hogar, en nuestro diario vivir, en todo. La obediencia es muy importante. Si nosotros no obedecemos, nos vamos a meter en problemas. Los obreros tienen esta experiencia de que cuando van a su trabajo, si no están temprano, ya les llaman la atención. Los niños en la escuela, si no llegan a tiempo, mandan llamar a los papás. Las mujeres de trabajo que van a sus oficinas, aunque ellas tengan su estudio, tienen que llegar temprano. Ahí no importa que sean muy preparadas, ahí tienen que obedecer porque hay jefes más altos que ellas que están al cuidado de su llegada temprano, y esa es obediencia. Entonces nosotros en esta mañana vamos a tocar el tema de la obediencia, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Yo estaba leyendo la historia de Noé, cómo Dios le dijo a Noé que preparara un arca, porque dice la palabra de Dios que el pueblo, o sea, la gente de ese tiempo se corrompió tanto. Dice que Dios se cansó de ver esa gente cómo desobedecían, les hablaban y ellos todos se fueron al pecado. Nadie, no había ni niños, ni ancianos, ni jóvenes de ninguna índole que hicieran lo que le agradara a Dios. Entonces Dios se cansó y le dijo a Noé: mira, Noé, te voy a dar un trabajo, vas a hacer una arca y ahí vamos a meter nomás a tu familia y a ti, porque yo voy a destruir toda carne que está en la tierra, toda. Entonces ahí vemos cómo todo el tiempo a lo largo de la historia ha sobresalido la obediencia, porque Noé, dice la palabra de Dios, que fue un hombre que agradaba a Dios. Entonces ese tiempo fue muy duro para Noé, porque Noé tuvo que obedecer y la gente se reía de él porque decían que no, pues aquí no llueve, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a hacer una arca si ni siquiera llueve? Nosotros no conocemos los diluvios. Entonces ese tiempo fue fuerte para Noé, pero aún así Noé obedeció a Dios y Noé se afanó y hizo el arca y Dios le dijo cómo lo hiciera. Le dijo que lo hiciera de 3 pisos y que pusiera departamentos para los animales y departamentos para toda clase de animales y para que hiciera aposentos para su familia, para los que se iban a salvar. Entonces nosotros vemos cómo Noé fue tan sabio que él no desobedeció ningún detalle que Dios le dijo Dios, haz así como yo te digo. Y Noé lo hizo como Dios le ordenó. Noé no dijo, no, esta tablita la pongo acá porque acá se ve mejor. No, él hizo conforme como Dios le dijo. Y eso es lo que le agrada a Dios, que cuando Dios nos dice así es porque Él sabe en su sabiduría que así es. Entonces esta historia está bonita, hermosa, porque ahí vemos como Dios en su misericordia a los que le honran, Él los honra. Por eso Noé fue muy feliz al final de la historia, porque él tuvo esa delicadeza de hacer esa arca y metió su familia y metió los animalitos que Dios le dijo, y le dijo mete puros pares, parejitas. Eso es algo bien bonito, es como
es como una historia de niños, como Dios en su misericordia fue tan cuidadoso Noé en hacer como Dios le dijo. Y esta historia está muy hermosa y hay más historias de la Biblia y yo les voy a leer para confirmar lo que yo estoy hablando. Les voy a leer aquí en Génesis, donde nos está hablando esta historia de Noé. Se encuentra en Génesis 6 del 8 al 22. Ahí está esa historia preciosa que yo les estoy hablando en esta mañana. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Y acá yo en el 22 dice, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, esto les confirma la historia que ya les conté, que a él no se le pasó ni un detalle. Él hizo las cosas tal y como Dios se las ordenó. Y esta es un punto de la obediencia. O sea que la obediencia es hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. No como nosotros nos parezca, sino como Dios nos las ordena, así exactamente las vamos a hacer. Entonces, en esta mañana yo voy a leerles otra historia. Esta es la historia de Noé y ahora vamos a estudiar la historia de Abraham. Este fue otro hombre también muy cuidadoso, que él caminó con Dios también, Abraham. Y Abraham dice la Biblia que él ahí en su pueblo era un pueblo también muy lleno de pecado y Dios le ordenó, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. O sea que Dios le ordenó a Abraham, le dijo, salte de ahí y llévate tu familia. Y así lo hizo Abraham. Se salió con su familia, porque también había mucho pecado en Ur de los Caldeos, y Dios le ordenó que saliera y se fuera de ese lugar. Entonces dice la palabra de Dios que él se fue sin saber a dónde iba. O sea que por eso dice que nuestro padre Abraham es el padre de la fe, porque él se fue, ni siquiera él sabía dónde iba a ir con su familia, pero él se fue y Dios lo bendijo, porque él también obedeció, y la obediencia trae recompensa. Él no dudó, dijo, pues si Dios me está diciendo que Él me va a bendecir, yo voy a salir. Y él se fue, dice la Biblia que se fue no sabiendo a dónde iba, y durante el camino pasó peligros y pasó tribulaciones, pero él no se rindió. Él se fue y caminó y con su familia. Y en ese tiempo ellos no andaban en carros como es ahorita, ni andaban en autobuses. Ellos caminaban y llevaban su familia en camellos, y era muy, muy dura una situación para salir de su tierra así, con sus niños, con sus esposas, y en el desierto, o sea, montes desiertos, y ellos tenían que caminar de noche y ponían sus tiendas, o sea, sus carpas, tenían carpitas donde pasaban la noche, y de día quitaban su carpa y se iban caminando sin saber a dónde los iba a guiar Dios. Entonces dice la bendita palabra de Dios que Dios le habló a Abraham, y cuando Dios le habló, Abraham en agradecimiento le hizo un altar a Jehová. Y sabemos que un altar es un lugar donde se da un sacrificio, y el sacrificio que Abraham le dio a Dios vendría a ser como nosotros, como un agradecimiento,
como decir gracias Dios porque me bendijiste, gracias Dios porque me contestaste esta petición, gracias porque tú has sido bueno. Y así Abraham le hizo un altar a Jehová. En ese tiempo se hacían altares, era como un recordatorio de que es como un recordatorio, a este día Dios me habló, y ellos edificaban un altar a Jehová. Así como si usted tiene una memoria, un recuerdo que tal vez Dios le habló, entonces usted lo apunta, ya sea en un cuaderno o se lo platica a alguien, y alguien se recuerda de lo que Dios le habló. Así es cuando Dios le habló a Abraham. Él hizo un altar a Jehová y ahí él le agradeció a Jehová. Entonces vemos cómo esta gente eran tan obedientes que ellos no preguntaban, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? O yo no puedo, o no. Ellos simplemente se armaban de fe y caminaban con Dios. Entonces este es un ejemplo muy bueno para nosotros en este tiempo que estamos viviendo ya el último tiempo. Se puede decir que ya estamos esperando la venida de Cristo y estamos viviendo los últimos tiempos, y tenemos que ser diligentes porque no sabemos a qué hora el Señor va a venir. Yo hablo con personas muy cercanas a mí y yo les digo, mira, tú puedes obedecer a Dios en lo pequeño porque Dios pone las leyes, y aquí en la tierra tenemos que obedecer. Por ejemplo, yo le digo a personas muy cercanas a mí, mira, por ejemplo, si te llaman la atención en un trabajo porque llegas tarde, pues pídele al Señor que te dé fuerzas y ánimo y diligencia para llegar temprano, porque las leyes terrenales están impuestas por Dios. Entonces nosotros tenemos que obedecer esas leyes terrenales, porque si vamos a obedecer aquí en la tierra, tal vez Dios nos está preparando para la eternidad, porque cuando lleguemos con Cristo tenemos que ser perfectos en puntualidad, perfectos en lo que Dios quiera de nosotros. Mientras que estamos aquí en la tierra, siempre decimos, pues nadie es perfecto, nadie hace bien. Claro que sí podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar alguien que les va a ayudar. Entonces nosotros sabemos que no estamos solos, nosotros tenemos nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Y hay muchas palabras en la palabra de Dios, muchas lecturas que nos está hablando de que no desmayemos, de que sí podemos, porque no estamos solos. Es un poder que nos está ayudando y nos va a ayudar. Y aún dice en un salmo, dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. O sea que esta ayuda que Dios nos está dando, si le obedecemos, es más allá de la muerte. O sea que nosotros en realidad no va a haber muerte, porque nosotros vamos a pasar, dice la Biblia, de muerte a vida. Entonces la muerte es nomás como un paso que vamos a dar hacia la eternidad, y allá es donde vamos a estar con el Señor. Y por eso es muy importante que desde aquí en la tierra obedezcamos a Él, lo obedezcamos en lo que Él nos manda, en lo que Él nos dice, y tenemos que ser diligentes, y el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Sin Él no podemos llegar muy lejos, tenemos que agarrarnos de su palabra, que la palabra de Dios es la que nos va a guiar. Entonces en esta mañana yo les voy a leer otra lectura que se encuentra en Romanos 16, versículo 19. Dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios
y el Dios de paz os aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, esta es una carta del apóstol Pablo que está escrita aquí y está hablando de personas que sirvieron al Señor, personas que le obedecieron y personas también que fueron no muy agradables porque eran personas que no eran tan que le servían a Dios. Entonces aquí dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. O sea que cuando nosotros obedecemos, la gente que nos ve notan que somos personas obedientes. Entonces el apóstol Pablo decía, así que me gozo de vosotros. O sea, él le daba gusto porque pues él estaba viendo cómo estos hombres y mujeres obedecían. Entonces decía que quería que fueran sabios para el bien y que fueran ingenios para el mal. O sea que cuando estamos siendo sabios para el bien es que tenemos que estar pendientes y obedeciendo, y ingenuos para el mal quiere decir cuando nosotros algo malo viene a nuestra vida, desecharlo, no acogerlo, sino ser ingenuos, no recibir en nuestra vida ni en nuestra mente cosas que no son agradables a Dios. Y también el 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea que si nosotros somos obedientes y no somos ingenuos, que somos obedientes para el bien y que no hacemos el mal, dice que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. O sea que nosotros tenemos que entender que el enemigo pues ya está derrotado, pero dice que el Señor Jesucristo lo pone bajo nuestros pies. Entonces estas palabras tienen significado grande para nosotros como cristianos, que tenemos que estar siempre diligentes, escuchando la voz de Dios, porque nosotros mismos, en nuestro cuerpo está la voz de Dios, porque si nosotros estamos bajo el Espíritu, acuérdense que dice la Santa Palabra que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces el mismo Espíritu nos da que hablar cuando tenemos que hablar. Por eso es muy importante cuando hablamos que no hablemos de nosotros mismos, sino que hablemos de lo que está escrito, porque la palabra de Dios es la que debe de morar siempre en nuestro templo, que es nuestro cuerpo. Entonces en esta mañana yo les agradezco su atención y les pido que siempre tengan en mente que la obediencia es muy importante para triunfar aquí en este mundo y para estar preparados para cuando estemos allá en el cielo con el Señor, porque nosotros ahorita no vemos claramente, pero dice en el libro de Apocalipsis que algún día vamos a ver lo que ahorita no vemos. Lo vemos como muy leve, pero algún día lo vamos a ver claramente. Entonces hay que estar preparados y prepararnos desde aquí en esta tierra, porque sabemos que aquí estamos temporalmente, no somos eternos aquí, pero allá con el Señor sí vamos a ser eternos. Y yo en esta mañana, con este pequeño pensamiento de la palabra, de la obediencia, les doy las gracias por su atención y espero que les haya gustado y que lo pongamos por obra en nuestra vida. Que Dios les bendiga grandemente. Resplandor eterno, resplandor, ilumina mi vida, resplandor, con tu amor sin medida me promete la vida eterna.